Miguel Ángel Solivella, nacido en Río Cuarto en 1918, el 15 de mayo. 7 hermanos varones habían compuesto la familia típica de los inmigrantes, por supuesto, seguramente con una consecuencia italiana en el país, en la ciudad. De esos 7 hermanos van a sobrevivir 5 hasta la adultez. Después de hacer la escuela primaria con mucho sacrificio, él consigue entrar en el Colegio Nacional de Río Cuarto y desarrollar su secundario, que muy prontamente se va a ver frustrado por un incidente que yo calificaría como incidente grave en lo que hace a la conculcación del pensamiento. Él ya tenía, por lo que había podido ver en su barrio, en sus congéneres, en sus relaciones, lo que costaba desarrollarse en la sociedad, lo que es ser pobre, y lo que es ser pobre que muchas veces implica falta de trabajo, miseria. Él estaba compenetrado y en cierta manera, en forma temprana, comenzó a traducirlo en los primeros poemas y en los primeros escritos. Se va a frustrar su estada en el secundario, en el Colegio Nacional, porque es expulsado allá a mediados de la década del 30 por protagonizar un hecho que, insisto, para mí fue grave. Él participa de manera desobediente en un acto en el centro de la plaza principal de la ciudad de Río Cuarto, en donde se reivindicaba a otros expulsados anteriores a él. Se le había prohibido expresamente a la comunidad del Colegio Nacional asistir a ese encuentro para el que habían concurrido estudiantes universitarios de Córdoba. Bueno, la cuestión es que terminan con la expulsión de él. Finalmente va a tener que encontrar un oficio, un trabajo, como lo tenían sus hermanos a través de la mecánica, y se va a hacer chofer de una línea de colectivos que va a unir Río Cuarto con Villa Dolores. Villa Dolores, Río Cuarto, Villa Dolores, que lo va a hacer por año. En algunas ocasiones como chofer, en otras ocasiones como guarda. Y muy dignamente. El hecho es que, a la par de los ratos disponibles poder escribir, hizo que el diario Democracia de Villa Dolores fuera el lugar donde aparecerían muchas veces sus publicaciones. Y la biblioteca Sarmiento del lugar formarían las memorables tardes de la biblioteca Sarmiento, en las que él fue invitado y actor principal en más de una ocasión. Su oficio de escritor era una tarea diaria de todos los días y en todo momento.
Por eso es que en la casa, en todos lados, encontrábamos papelitos escritos que después había que armar. Era como un rompecabezas porque se le ocurría escribir en todo momento. En realidad no tenía un horario, no tenía un lugar específico, pero sí en determinado momento, frente a su máquina de escribir, una vieja máquina de escribir, después transcribía todo lo que en minúsculos o grandes papelitos iba dejando. Éramos niños, después adolescentes, que ayudábamos también, colaborábamos en ese oficio de escribir. Dictábamos lo de los papelitos y tipeaba él en su máquina de escribir con papel carbónico, porque había que hacer 3 copias. Generalmente siempre se hacían 3 copias para mandar a un concurso o para alguna conferencia en la Biblioteca Moreno. Bueno, todo el tiempo vivíamos en ese ambiente entre el ruido de la máquina de escribir y el ruido de la máquina de coser de mi mamá. Las 4 de la mañana nos solía sorprender dictando con el ruido de estas 2 máquinas, y de pronto también mi mamá se convertía en una colaboradora que organizaba. De pronto, porque llegaba la fecha, había que enviar a Buenos Aires, eran otros tiempos, el correo, los sobres. Bueno, todas esas vivencias han quedado muy impregnadas. La casa paterna donde vivíamos ya no está en pie, se ha demolido, pero bueno, no importa. El hogar, el lugar de la infancia, de mi adolescencia con mi papá escritor, bueno, lo llevo a donde voy. El escribir era parte de su vida cotidiana, todo el tiempo lo estaba haciendo. Realmente uno a veces, yo no podía entender cómo había tanta urgencia por escribir, así como también había como una urgencia en el reescribir, la reescritura, la corrección. A veces tipeaba y decía, bueno, este ya es el original, así queda. Y a los 2 o 3 días ese original ya parecía todo tachado, con una virome de otro color, y con una palabra escrita sobre otra palabra, y a su vez sobre esa palabra iba otra palabra escrita. Entonces de pronto a veces hacer las transcripciones era complicado, porque, o sea, pasar en limpio era complicado, porque había demasiada corrección. Tenía como una urgencia de encontrar la palabra justa, el vocablo justo, por eso también era indagar en los diccionarios. Su vocabulario era muy rico, tenía como muchísimo vocabulario, y ahora pienso que tal vez en el último libro que se ha publicado a través de Unirío, porque mucha gente me lo ha dicho, debería haber habido un glosario. La figura de Miguel Ángel Solibellas como protagonista de la literatura de Río Cuarto, como parte de los autores riocuartenses, tuvo una reválida, tuvo un reencuentro con los nuevos públicos a partir de que la editorial de la universidad, Unirío Editora, publicó un libro donde se compendian los trabajos narrativos de Miguel Ángel Solibellas, y que afortunadamente lo hemos conocido con el título de Autobiografía del Río Cuarto. Obra que, como tal, y respondiendo a ese título, ya venía en la cabeza de Miguel Ángel Solibellas desde muchos años atrás. El proceso de edición, cómo armamos el libro, la idea de reunir
parte de la producción literaria, particularmente narrativa, de Solivelles, que es muy amplia, en que su mayor parte permanece inédita y que había sido reunida durante la vida del autor en dos volúmenes, uno de 1984, otro de 1987, si no me equivoco, que se llama uno de 10 cuentos juzgados y otro el premio y otros cuentos y relatos. Entonces, sobre la base de ese material decidimos armar un nuevo volumen, un volumen que agrupara los textos incluidos en esos dos libros que mencioné recién y precedido por la autobiografía del Río Cuarto. La mayoría de esos textos, como ya habían sido publicados, a veces, reunidos por Solivelles en sus libros, editados previamente en diarios, en periódicos, en alguna que otra revista. También participaron de volúmenes conjuntos, ¿no?, de antologías. Y a la par de eso es que hay una gran cantidad de material inédito que van desde podríamos decir, de narrativas o escrituras más íntimas como cartas, intercambios epistolares, notas ensayísticas y sobre todo una vasta producción poética que fue publicada en buena medida en diarios también desde la década del 30, desde la segunda mitad del 30, más o menos de 1936, hay un poema que se llama España, en relación a la guerra civil, ¿no es cierto?, hasta poemas de las décadas del 80. Es un volumen de textos que ha quedado todavía sin dar a conocer, ¿no? Como que la producción literaria que es profusa, que es continua, bueno, que nosotros nos concentramos, ha quedado como, digamos, al margen de una edición en formato de libro, y en nosotros, me refiero a Unirío, lo que decidimos era proceder con esta parte más que ya había sido publicada con anterioridad. Entonces ese es el grueso grosso modo es la característica que predomina en el volumen, ¿no?, de la autobiografía de Río Cuarto. Ahora me denominan Río Cuarto, pero yo soy aquel que nació antes o después que el pájaro y el hombre, en la oscuridad de un tiempo sin historia. Sangre soy de una porción de tierra americana, cuya aridez el hombre la trocó en pradera. El caso es que cuando el aborigen inauguró sobre mi lengua el asombro de su sed colmada, ya mis líquidos pulmones habían trajinado múltiples distancias de pretérita longevidad, y quizá entonces me llamé Nariva, o Cochancharaba, o Caminar, o Soco. Mientras di de beber al yaguareté y al puma, también al nómade, aquel conductor de carretas, al aprensivo mundo de la diligencia y al acopiador de cueros. Fui lamiendo así el cimiento del tiempo aldeano, cuando el desierto circundante devino poblado con las primeras troneras fabriles del cebo y del jabón, el aserradero y el ladrillo. Así pues, cabalgué sobre nacimientos y muertes, y aquí estoy como al principio, en constante y perpetuo trasegar, con mi tesón de sombra y de arena. Y más allá del ayer y del mañana, trascendí y trascenderé la individual fugacidad humana, rubricando siempre una partida y concretando siempre un incesante arribo, porque yéndome me quedo y sin irme me voy. En tanto, prosigo con mi eternidad a cuestas, trajino tiempo galopando los ocasos y las auroras. Sobre mi lomo cargo secretos ruidos ancestrales y atisbos de recóndidos devenires. Mío es el arbitrio de ser partícula y masa a la vez. De ahí mi facultad de transitar sin irme como la criatura humana, que deja su esencia cuando su realidad se va.
Llego pues y me voy, y sigo estando sin estar, porque soy como el hombre, río único, río múltiple, río uniforme y diverso. Estoy hecho de porfía y constancia, de espera y eternidad. Por eso es que yéndome me quedo y sin irme me voy. Él siempre tuvo la intención de que una manera de trascender era participar en los certámenes, ¿no? Y una de las primeras publicaciones en libro que yo encuentro es 9 cuentos laureados. Este libro, una pequeña joyita inhallable, y él va acumulando esos trabajos que le dan en cierta manera algún lustre, y no es casual que sus libros tengan nombres muy particulares. 10 cuentos juzgados, que no habla de otro juicio que el de los jurados, de los certámenes, y el premio y otros cuentos y relatos van a ser estos 2 primeros libros de Miguel Ángel Solivella, ya entrada la década de los años 80 del siglo XX, en donde con un esfuerzo combinado de la familia y él mismo, van a aparecer estos libros modestos, humildes, pero en letras de molde ese esfuerzo por protagonizar la narrativa. En cierta manera, el narrador estuvo antes que el poeta. Hoy, mirando sus textos, hay una comparencia entre el poeta y el narrador. Está faltando el libro de poesías de Miguel, que seguramente va a merecer un estudio porque él era un corrector compulsivo. Es una cosa notable como el archivo que se guarda en la familia. Acababa de aparecer el poema, supongamos, en la página de Enrique Pablo Dichocho en el diario El Pueblo, y ya ese poema ya está corregido. Y no es porque hubiera salido con un error del diablito de las imprentas, no, era porque él había encontrado un término, una palabra, una definición diferente. Es sumamente entretenido mirar toda esa que por allí para algunos puede ser un estado de indefinición, pero para otros un estado de perfeccionamiento. Otro aspecto de su vida también muy lindo para nosotros sus hijos fue sus viajes. Su trabajo como obrero, pero conduciendo un colectivo, porque él a veces decía, yo soy obrero, pero en realidad chofer y guarda de colectivo. Transitó rutas, caminos de tierra, en épocas en donde era difícil viajar. Sabíamos qué día y a qué hora partía el colectivo, pero nunca sabíamos cuándo llegábamos, porque o había crecido el arroyo o de pronto quedábamos empantanados o se rompía. Entonces, bueno, eran largas horas, un tramo que hoy tal vez lo podemos hacer en 2 horas y media. Antes tardábamos 10 horas, Río Cuarto, Mina Clavero,
Y bueno, era verlo en su trabajo de guarda. Le gustaba más ser guarda y no chofer, porque al ser guarda él podía hablar con la gente. Entonces el colectivo hacía muchas paradas. En cada pueblito tenía una parada, subía y bajaba gente. Y todo lo que él iba recolectando con la gente que hablaba, gente que tal vez lo conocía de años o alguien nuevo que aparecía en ese trayecto, sus charlas, sus diálogos con esa gente era contenido para sus escritos, era contenido para sus cuentos. Entonces de pronto él se sentaba en el primer asiento del colectivo y en cualquier papelito que encontraba anotaba. Y luego están las ficciones más rurales, podríamos, que son las que abundan, las que predominan, que tienen que ver con ese paisaje que le sirve de telón de fondo, como dije recién, que él retrata, recrea y que proviene sobre todo de su experiencia, de sus recorridos como chofer y guarda de ómnibus, y también todas esas historias en las que hay un narrador que, por un lado, como decía recién, hay una diferencia entre el léxico del narrador, que generalmente es un narrador en tercera persona, y que podríamos identificarlo con la figura de un autor, que es alguien de la ciudad, que es un pueblerino o un letrado, y después los personajes, que son aquellos que les van contando determinadas historias y que él recoge. A veces puede ser una versión en particular, muchas veces diferentes voces van tramando el decurso de la narración, y el narrador así primero procede como alguien que escucha, registra y mucho tiempo después se pone a escribir y constituye algo así como una evocación, una añoranza de eso que le han contado, y que finalmente queda inscripto, queda plasmado al modo de un testimonio, ¿no? Y ahí también ese valor, llamémosle, hoy diríamos antropológico o etnográfico. Por un lado hay una cuestión mimética, una pulsión mimética ligada al realismo, en lo que él escribe, en lo que escribía en sus relatos, en sus cuentos, esa voluntad de representar o esa intención de representar no solamente un paisaje, sino también formas de vida, maneras de hablar, lo que podríamos decir, esto que sería estilos de vida o formas de vida, o sea, culturas que con el tiempo han ido desapareciendo, ¿no? Por distintos factores, por desarrollo económico, cultural. Por un lado está esa función mimética afín a un realismo que podríamos decir que es denuncialista, que es testimonial, según el cual la literatura es, podríamos decir, un instrumento de crítica social. La literatura debe servir, como decíamos, tiene que tener utilidad social, sobre todo para otorgarle visibilidad, como se dice ahora, y recoger las voces de los que no tienen escritura, de los oprimidos, relegados. Otro aspecto de su vida, también muy querida por todos nosotros, la familia, fue su gran compromiso con la sociedad. Para él la literatura debía servir, debía ser algo útil. La literatura como compromiso, la literatura que pudiera interrogar y también responder a los problemas esenciales del hombre. Eso fue el eje de toda su escritura. Militó, tuvo una actividad política también bastante comprometida. Recuerdo haber tenido que esconder libros dentro de los ladrillos de un paredón en el patio de mi casa. También envolver libros con nylon y diarios y no sé qué otros elementos, cavando un foso en el patio. Porque vino una época bastante complicada para todos y tuvimos que hacerlo. Cuando él tuvo que optar, eligió su familia. Entonces, optó por su familia, por la seguridad de su familia, y tal vez por eso no fue tan perseguido como tal vez hubiera sido.
hizo un paréntesis, se alejó, lo cual también le conllevó una crítica de sus contemporáneos. Pero bueno, ya alguien más lo juzgará por eso. Su militancia política también nos marcó. Él primero militó en el Movimiento Popular Argentino y después perteneció a lo que fue la Unión Socialista hasta que falleció. Y siempre su obra, su escritura estuvo muy impregnada de todo este compromiso social y también político, ¿no es cierto? Él de la parte política hacía más de lo que hablaba. La política era él con su conducta ética. Y yo tengo para mí que él sufrió mucho el desmembramiento de la URSS, de la Unión Soviética, porque no fue un desmembramiento que sucediera, sí fue rápido. No, seguramente los entendidos sabían si eso se vislumbraba o no. Yo creo que él lo sufrió. Él se va a morir hace 30 años, allá por tercer día de octubre de 1992. Insisto, es una apreciación muy personal. Para mí, con él iba la tristeza, que aquello por lo que él había luchado, porque lo habían expulsado del Colegio Nacional, por aquella frustrada candidatura a intendente, por su participación por la cooperativa eléctrica de Río Cuarto, cuando Río Cuarto se alumbraba con luz continua. Entonces, que él haya pasado por todas esas vicisitudes, forma parte de ese anecdotario que no podemos dejar de mencionar. Me afirmo en la creencia de que con soñar se motorizan los viajes no realizados y se desmoronan las prisiones de lo no vivido. Entonces, desechando pesadumbres, me asumo en el umbral de las almas nuevas y procurando auspiciar el mejoramiento de la historia, me apresumo a inventarle estrellas al horizonte de que entonces apeteciera. ¿Que acaso el recuerdo no es regreso? ¿Y no son los recuerdos que el amor deja los que nos mantienen vivos? En definitiva, ¿cómo no he de querer insertarme al destino germinal del bosque que promueven los gorjeos y el aroma a los lunarios del nido y las resinas? ¿Cómo no he de ansiar verme acontecido en las cópulas de las lluvias con el sol, las que promulgan la liturgia recental de la tierra y las raíces? Es por eso que desde este incierto horizonte que nos circunda a todos y ante este anticipo primaveral en que se preanuncian las nupcias de la abeja y las corolas, del polen y el rocío, de las albricias de la sangre y el misterio del éxtasis, en el que el río se abraza con la arena y el pájaro picotea los cristales del aire y la estrella solar festeja la cigarra, yo te saludo.